Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo, soy Graciela Fernández Meijide en este programa que se llama ¿Por qué? Conmigo, como siempre, está Pablo Marmorato, acá al ladito nomás, y en los controles, Nicolás Reynoso. Hoy el por qué va a ser, ¿por qué el Brexit? ¿Por qué nos preocupamos en Argentina o no tiene sentido que nos preocupemos por el Brexit? Para ayudarnos a entender primero qué es el Brexit, para aquel que no le quede claro, y para ver de responder estas preguntas más todas las que aparezcan, están con nosotros Eduardo Amadeo, que es economista recibido en la UCA, diputado nacional por el PRO, fue embajador argentino en Estados Unidos, entre tantos otros cargos que ocupó. Y Rodolfo Gil fue embajador argentino ante las Naciones Unidas y actualmente es referente en política internacional del Frente Renovador. Así que tenemos un oficialista y uno de la oposición, por lo menos por ahora. Bueno, no creo que vaya a haber grandes diferencias en el análisis de lo que es el Brexit. Otra historia si hablábamos de política interna. Cuéntenme qué quiera, estamos tomando un café los cuatro juntos. ¿Eduardo querés? Bueno, Brexit es la combinación de British, los ingleses, exit, como en las puertas, salieron los ingleses. Y es una decisión que rompe con 50 años, Rodolfo, de un proceso de integración europea. Los ingleses decidieron irse de la Unión Europea. Les costó ingresar también, ¿no? Les costó ingresar porque los ingleses llevaban su vieja estirpe imperial, nosotros no necesitamos de nadie, el mar nos separa. Y el resto del mundo es extranjero. Muy bueno. Y el resto del mundo es extranjero. Y es para ponerlo en términos, si ustedes quieren, cuantitativos, después hablaremos de lo cualitativo, es un duro golpe para la Unión Europea. Uh-huh. Es la segunda potencia de Europa. Es el centro financiero, si no del mundo, de Europa. Es la más importante potencia militar de Europa, lo cual en tiempos de Putin no es un tema menor. No es un tema menor. Pero además lo que tiene el Brexit es un enorme significado simbólico, porque Europa hoy día está plagada de movimientos de hiperderecha xenófobos que han pegado en el poste en varios lugares, en Austria, bueno, en Francia. Ahí ahora están reconsiderando, y quién sabe cómo va. Efectivamente, entonces es el inicio de lo que puede ser un proceso de disgregación muy fuerte y por lo tanto tiene, además de un valor o antivalor económico, un antivalor simbólico muy fuerte, que es: estamos llegando al final del proceso de la integración europea y los ingleses hicieron punta y por lo tanto lo que viene es un mundo sin una Europa unida. Y corto acá para... Preguntándose. Dejo las preguntas picando. ¿Rodolfo? ¿No? Yo agregaría algunas cosas a lo que dijo Eduardo. En principio estoy de acuerdo con lo que él ha planteado. Pero Inglaterra... es un país de los 4 del Reino Unido que tiene una historia muy particular. Ajá. Primero, no es Europa en sí, es el país menos europeo de toda Europa. Siempre existió el reino y el continente. Es una cosa. El segundo punto que yo pondría alguna marca es una suerte de enseñanza que tiene que arrojar, no solamente para los países desarrollados, sino en general a todos los liderazgos, que es confundir constantemente la política exterior como una herramienta de la política doméstica. El plebiscito, el referéndum, fue llamado en el año 2013. En el año 2013, David Cameron ni soñaba que podía ganar la elección. Y la Unión Europea estaba en el punto más bajo de aceptación en el Reino Unido. Pasaron 2 años, 3, y eso se empezó a revertir. Y David Cameron, que fue el que llamó al referéndum, junto con lo más de derecha de su partido, que eran Gove,
aliados como Farage del Partido Independentista, etcétera, tuvo que hacer campaña a favor del quedarse, del Remain. Entonces creo que esto es una enseñanza. Echó a andar al aprendiz de brujo. Es como un aprendiz de brujo, echó a andar el proyecto y se le volvió en contra. Exactamente. Entonces creo que esas son dos cosas en las cuales quizás podamos empezar a charlar un poco para ver. A ver, yo recuerdo año 98 creo. Elección terminó eligiendo por el Partido Laborista Tony Blair. Pero en ese momento yo hablaba con gente de ambos partidos tradicionales, yo diría casi la mitad, por lo menos de los que yo entrevisté, y así me contaban, estaban en contra y en la mitad en pro de ingresar a la eurozona. Es decir, que ya entonces había fuertes dificultades al interior de cada uno de los partidos. Muy interesante el análisis que se ha hecho, el corte que se ha hecho del voto, ¿no? Ajá. ¿Quiénes votaron por qué? A ver, votaron claramente en contra los trabajadores, los pobres y los adultos mayores. A los adultos mayores, claro, a los adultos mayores porque les dijeron, porque le estamos dando plata a los polacos, a los eslovenos y a toda esa runfla que hay del otro lado del mar, ustedes no pueden cobrar mejores jubilaciones. Al día siguiente de la votación, el señor Nigel dijo que no era cierto, pero le llenó la cabeza. A los trabajadores, porque sienten que están compitiendo de vuelta con la runfla del Medio Oriente, de Europa del Este, y por lo tanto, por competir con los polacos o con los eslovenos, tienen peores trabajos y peores sueldos. Lo cual no es cierto tampoco. Tampoco es porque cierto. Ya los nativos en Europa no hacen más los trabajos deleznables, los siguen haciendo los inmigrantes, ¿no? Así es. Y algunas personas también mayores que sueñan con el viejo espíritu imperial de Inglaterra. ¿Quiénes votaron a favor de quedarse, digamos? Los jóvenes, que tienen una visión de más largo plazo, que entienden mejor el proceso de integración, que lo disfrutan, que tienen acceso a mejores trabajos. Por eso seguramente a lo largo del día de esta charla vamos a conversar también sobre el tema de a dónde va el mundo con el empleo y la tecnología, ¿no? Sí. Pero es muy interesante este corte de los votos. Y quiero hacer un comentario adicional. El tema es que estos discursos se están repitiendo en otros lados. Porque ¿qué le dice Le Pen, que es una señora hiperxenófoba, para decirlo menos? Francia está demolida por esta runfla de árabes y eslavos que vienen a invadirnos. Tenemos que sacárnoslos de encima, vayámonos de Europa, ¿no? ¿Qué le dice Lefebvre al Papa? Claro. Los lefebristas acaban de dar un portazo con un Papa que extiende la mano, tragará saliva para ver si los incorpora, y le dijeron: no, basta, no señor, con usted no, queremos la verdadera iglesia. Sí, pero son problemas de difícil resolución. ¿Por qué? Porque el multiculturalismo, aunque sea en pequeña escala, es un hecho que existe y es irreversible. El 7% de la población francesa es de origen musulmán. El 6% de la población belga es de origen musulmán. En Londres viven 3 millones de europeos y se hablan más de 100 lenguas y dialectos. Y el nuevo alcalde de Londres es musulmán. Exactamente. Y hasta hace unos años la etnia más extendida, que era un 9% entonces, eran los pakistaníes. Sí, exactamente. Que dominan Birmingham, ¿no? El barrio de Birmingham. Yo creo que es eso, aparte del criterio aislacionista que siempre tuvo Inglaterra. Yo insisto y machaco en esto porque Inglaterra siempre participó de la historia europea para mantener el equilibrio de poderes. Se aliaba con Francia y Rusia para detener lo que era Prusia en aquel entonces, se aliaba con los rusos para detener a los franceses, pero Inglaterra ganó en Europa todas las guerras en las cuales participó. ¿Anexó alguna vez un territorio? ¿Tuvo una presencia permanente? De Europa no. No, en Europa no. El en imperio Asia lo construyó. sí. Exactamente. Con intereses comerciales y con intereses financieros y de geopolítica, de contención de otras... Ni siquiera cuando le ganan a la doncella de Orleans.
Ahora, también es cierto, Rodolfo, que buena parte de estos argumentos están presentes en Austria y en Francia, por ejemplo. Sí. No, todo lo mismo, o sea, el miedo a la afuera, ¿no? El terror a lo que viene de afuera está haciendo que se cierre. Y acá tiro una cuestión sobre la mesa que tiene que ver con algo que conversábamos antes de empezar, ¿no? Detrás de todo esto está el brutal cambio tecnológico que parece imparable y el hecho de que los estados no pueden contra él, y por lo tanto las personas de menores calificaciones sienten que se están quedando afuera. Entonces, es cierto que hay un problema de liderazgos, pero el tema de que ser líder hoy es muchísimo más difícil. Cuando yo estuve hace dos meses y medio en Nueva York, fuimos con Prat Guy por los temas de la deuda, y me fui a comprar unas aspirinas a una farmacia. Entré a una farmacia en el centro de Nueva York donde no había ningún vendedor. Claro. Entonces, ¿cómo haces? Te compras la aspirina, la pasás por la maquinita que lee las barras, y si pasás con la tarjeta, perfecto. Y si no, ponés $10 y el tipo te devuelve $2.75 la máquina. Claro. No el tipo, la máquina. Perdón, el tipo, digo, es la máquina, ¿no? Mirá cómo nos queda a nosotros, claro. ¿No? Eso es desempleo, bueno, ¿no? ya está pasando en algunos supermercados acá, ¿no? Acá sí. Lo único que pagás delante de una persona, pero pasás por la maquinita. Y el señor que se quedó sin este trabajo, piensa que no es por la máquina, sino que por un eslavo. Claro, y acá por un boliviano. Y acá por un boliviano. Y no es cierto. ¿Sí? Los que se caen del tren es muy difícil que se vuelvan a subir al tren. Por algo que planteaba recién Eduardo, ¿no es cierto? El tema del cambio tecnológico es de tal profundidad y velocidad que impide que los que tenían trabajos industriales tradicionales, entre comillas, puedan tener capacidad de aprendizaje y adaptación en tan poco tiempo. Entonces vamos a un mundo en que va a tener que cambiar sus parámetros. Yo no quiero meterme en filosofía de la historia, ¿no? Pero creo que vamos a tener que meternos en un mundo que quizás tenga que rever muy seriamente sus criterios de crecimiento, sus criterios de distribución de ingreso y de riqueza y sus criterios de equidad social. Pero así es. A mí por lo menos es una tarea que me excede. Y yo agregaría sus criterios de educación. Sí. Porque los otros días, hablando con Guillermina Tiramonti, marcaba muy bien, estaba Pablo también, cómo nosotros hemos aprendido con una metodología secuencial, que nos llevaba a una cosa, nos llevaba a la otra, nos llevaba a la otra. Hoy, los jóvenes aprenden todo al mismo tiempo, o un montón de cosas al mismo tiempo. Reflexionarán menos, a lo mejor porque les queda menos tiempo, pero absorben mucho más. Y esa mirada, ese cerebro digital, obliga a que una población que va cambiando de semejante manera, la vida política y económica y los estados se modifican también. También las escuelas y las universidades. Graciela, pero entre ese chico que tiene que estudiar, porque es casi obligatorio que estudie de otra manera, que incorpore conocimiento de otra manera, y el señor de 40 años o 45 años que se cae del tren, vos tenés una brecha generacional que es como se cubre mientras tanto. Hace tiempo que viene planteándose en la teoría, pero también en la práctica, que la integración, la universalización le quita poder a los estados. Cada vez los estados tienen menor capacidad de tomar decisiones porque las variables que podían manejar vienen de otro lado. La internacionalización, te fijan las reglas, etcétera, etcétera. Y ahora estamos viéndolo esto en su máxima expresión. Porque ¿quién puede parar ese avance tecnológico? Perdón que vuelvo sobre otra cosa que estaba leyendo y conversando, obviamente, con un hijo mío que son los que saben más que nosotros. Acá estamos discutiendo el Uber contra los taxis. ¿Saben cuál es la discusión en Europa? El Uber automático. Vos llamás por teléfono y decís, quiero ir al Teatro Colón, y va a venir un auto no manejado que te va a llevar al Teatro Colón. Por lo tanto, pongámonos ahora en Londres, y el señor que manejaba ese taxi era un pakistaní. No es ya la lucha de taxi contra Uber, es la lucha de autos sin chofer con chofer. Ahora, de vuelta, volvamos entonces a Brexit, ¿no?
esta sensación de que no me pueden resolver la vida, me estoy quedando afuera, necesita chivos expiatorios. Los líderes están superados por esta realidad. Y digamos, creo que tampoco entendieron todavía los líderes esto que está pasando. Y si lo entendieron, no encontraron la forma, ¿no?, de adelantarse a lo que está ocurriendo. Corren de atrás. Claro. Corren de atrás. Vos lo decías hoy con Cameron, suponiendo que fuera un líder, pero lo es en su partido político, ¿no? Yendo al plano local, ¿cómo, recién Eduardo decía, volvamos al Brexit? ¿Cómo repercute, si es que repercute, aquí en la Argentina? Yo creo que a nosotros el Brexit nos da, bueno, primero en el plano económico vamos a ir a bailar un poco como baila el mundo, ¿no es cierto? Corregime vos que sos economista, pero creo que desde el punto de vista de la política internacional el Brexit es una oportunidad y un peligro. El peligro es que me da la impresión que nos tenemos que cuestionar muy seriamente si no hemos llegado al fin de una etapa del proceso de globalización. Creo que eso tenemos que empezar a sentarnos a discutirlo. Y vemos que hay un proceso de fragmentaciones nacionales. La primera es la separación de la Unión Europea. La segunda son las separaciones nacionales. Cataluña en España, en cualquier momento en Bélgica van a estar flamencos y balones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me da la impresión que, por un lado, corremos el riesgo de que los kelpers proclamen su independencia. Ese es el peligro. ¿Cuál es la ventaja posible? La ventaja posible es que la salida de Inglaterra, primero, va a ser un golpe para su crecimiento económico. Todos los economistas dicen que va a tener una caída de su Producto Bruto, que los ingresos van a ser menores. Calculemos que hay 3 millones de empleos en Inglaterra que dependen del mercado común. Y entre el 40 y el 50% de las exportaciones de Inglaterra van hacia la Unión Europea. Entonces, esa debilidad relativa que Inglaterra, porque no podemos hablar ya más de Reino Unido. Hay 2 países del Reino Unido que votaron en contra, ¿no es cierto? De Inglaterra, quizás sea también una ventana de oportunidad de la Argentina para reacercarse desde un lugar distinto al tema Malvinas. Los españoles están aplaudiendo por Gibraltar, por ejemplo. Claro. Un comentario que me quedó picando. Yo escribí un artículo hace poco ahí en el Cronista sobre este tema y yo decía, vamos a dar una mirada positiva. Por ahí, con el susto que se han pegado los ingleses, a todos los demás separatistas de Europa dicen, muchachos, paremos. Porque si por Inglaterra se armó este despiole, imagínate Francia. Y no quiero ni pensar si retroceden su economía, que van a decir los catalanes. Efectivamente. Entonces, y acá viene el tema de los liderazgos. Ojalá haya liderazgos en Europa y en Estados Unidos para aprovechar esta parte negativa del Brexit. Es decir, muchachos, paremos, vamos a cambiar esto, porque si Francia o Austria o alguno más se va también de Europa, el cataclismo son millones de empleos. Así que dejemos esa hipótesis picando. Con respecto a la Argentina, la economía se derrumbó en una semana y ahora está levantando un poquito. Yo creo que lo que está haciendo Macri de dar vueltas por el mundo de manera casi frenética, planteando una nueva alternativa de la Argentina, es exactamente lo que hay que hacer. Claro. Tenemos a un Brasil con un problema terrible, a México no le está yendo demasiado mejor. Y si nosotros reforzamos la imagen de un país que quiere salir adelante, que quiere respetar las reglas, yo creo que con que a nosotros nos venga el 3% de los capitales que andan dando vuelta y que no saben dónde ubicarse, y miren este país y mira, estos tipos parecen tipos serios, estamos salvados, que es lo que necesitamos en este momento. Entonces yo agrego a la dimensión diplomática que decía Rodolfo sobre el tema del juego con las Malvinas, la dimensión económica. Reforcemos nuestra imagen de tipos serios, confiables, porque los capitales hoy día están buscando dónde ir. Y ahí yo tomaría una cuestión que decía Rodolfo y que me parece que encaja. Lo que vos estabas describiendo antes y decías los estados tienen poca independencia, me parece que los sectores financieros son los que realmente marcan reglas y es bueno que vengan a invertir. Rodolfo decía con una distribución más equitativa de la riqueza, ¿no? Que para eso está el Estado, y ahí sí se demuestra también liderazgo.
Si uno es capaz de pensar, bueno, está bien, vienen estas inversiones, bienvenidas seas, pero no de cualquier manera, aun cuando hagamos todo el esfuerzo posible. ¿A eso te referías, Rodolfo? Sí, porque a mí me da la impresión que para hacer ese país confiable y ese país sólido que está dispuesto a recibir inversión extranjera, que la Argentina lo necesita, pero imperiosamente, también tenemos que dar señales nosotros muy fuertes internamente. Nosotros pensemos que en el escaso lapso de 25 años pasamos de las relaciones carnales a un antiimperialismo adolescente, para ser generoso, pero infantil, ¿no es cierto? Y en el medio, y si nos vamos un poco más atrás, durante la época del proceso militar pasamos de ser los abanderados de la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo a alentar el anti-boicot contra la Unión Soviética y andar mendigando el voto de Cuba y la Unión Soviética cuando fue la Guerra de Malvinas. Entonces a mí me da la impresión que, más allá de que el presidente Macri, yo coincido con Eduardo en que hace esfuerzos para tratar de presentar una Argentina distinta y más previsible, yo creo que una reinstalación de Argentina en el mundo y una confiabilidad del mundo lleva más tiempo que una o dos administraciones. Entonces se hace necesario en ciertas cosas, porque cuando salimos al exterior, nosotros no somos ni del PRO, ni peronistas, ni comunistas, ni nada, somos argentinos. Entonces yo creo que se hace imperioso, por ejemplo, en política exterior, tener políticas de compromiso a largo plazo y decir, muchachos, miren, nosotros vamos a caminar por este rumbo. Puede haber un 5% para un lado, 5% para el otro, porque hay estilos personales de liderazgo, pero esta es la ruta de Argentina. Países que lo han hecho en América Latina no les ha ido nada mal, sino todo lo contrario. Totalmente de acuerdo. ¿Y vos crees que en este momento, por lo que se ve, bueno, tenemos un Cambiemos que está avanzando con las dificultades, pero además que al mismo tiempo el camino, como van estallando, no minas dejadas a propósito, sino consecuencias de una gestión anterior muy corrupta, consigue, me parece a mí, votaciones de leyes que considera importantes, que yo creo que muchas de ellas lo son, sobre todo lo que tenga que ver con la atención social. Paralelamente, me pregunto si en los otros sectores que son de oposición se entiende esto. Y un poco te lo pregunto a vos, Rodolfo, pero si se comprende, primero tendría que haber voluntades del oficialismo de tomar acuerdos en algunos temas. Este es uno, me parece. Este es uno, el otro es la lucha contra la corrupción, no tanto por lo que pasó, que en buena hora, sino por la prevención de lo que puede venir, porque el espíritu está, es parte de nuestra sociedad, no vinieron de Marte. ¿Ustedes creen que existe esta posibilidad, esta disposición? Nosotros estamos encontrando del ancho camino del centro de la oposición una excelente respuesta. Ajá. Los números impresionantes con los que aprobamos las leyes así lo demuestran, ¿no? Quisiera hablar un poquito bien de nosotros mismos. Está bien. Hemos cambiado. Ayuda a la autoestima. Sí, pero porque hemos cambiado y hasta te diría con un enorme esfuerzo físico, o sea, estas sesiones de 20 horas de la Cámara son, mientras ustedes oyen esos aburridísimos discursos de los diputados, nosotros estamos en el café hablando con uno por uno para conseguir cada voto y conseguir la ley. No me lo cuentes porque ya me pasó. Exactamente. Bueno, entonces nosotros estamos buscando, se está construyendo un gran camino del centro y de los diálogos. Están quedando afuera algunos gritones. Y volviendo al tema de... Qué bueno que estén, sí, claro, parte esencial de la democracia. Sí. Es parte de la democracia, sin duda. No, si fuera demasiado consentido acuerdista, no sería bueno. Necesitamos quien nos marque el campo. Pero volviendo al tema también de lo internacional, es un esfuerzo donde lo que hay que hacer es construir primero desde los grandes acuerdos. Digo, por ejemplo, por eso fuimos con una importante comisión de legisladores a la Conferencia de Naciones Unidas sobre la droga y el crimen organizado. Ahí no puede haber diferencias. Malcorra llevó la semana pasada legisladores, senadores y diputados de todos los partidos al Comité de Descolonización de Malvinas.
Bueno, Macri está viajando con legisladores de la oposición, no del oficialismo. Entonces es un trabajo de una enorme paciencia, donde hay que ir de lo más grande, lo que más nos junta, a probablemente lo conflictivo. Pero nosotros estamos decididos a hacer eso porque coincido 1000% con Rodolfo. Nosotros somos cualquier cosa menos confiables. Y yo, algo que he aprendido como diplomático aficionado, es que no importa ser bueno o ser malo en política exterior y también en política. En política y en la vida lo que importa es ser confiable. Saber que si te digo que sí, es sí, si te digo que no, es no. Claro. Absolutamente, confiable y previsible. Si soy un taur y te digo, mira, vamos a jugar al truco y en este partido no te voy a marcar las cartas y no te las marco, ya empezamos a conversar. Ahora te digo, no, mira, viene todo bien y te marco las cartas, no sirve. Hay que ser confiable y previsible y eso toma mucho tiempo, ¿no? Yo en otro sentido bien diferente aprendí dolorosamente en mi carrera política a lo que significa una de las reglas, dar vuelta a la urna, hasta me cuesta pronunciarlo, donde no teníamos fiscales, estaba admitido que daban vuelta a la urna, Se no hablaba- parecía un voto. Se hablaba con naturalidad. Así es. Sí. Sí, perdón, Rodolfo. Que lo diga Pinky, sí. Sí. Bueno, vamos al otro bloque.